Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que consideramos son relevantes para nuestra comunidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues, para mí es de gran trascendencia, relevancia. Me refiero a la promulgación en julio del 2013 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, que pues en términos mediáticos, informativos, pasó prácticamente desapercibida, a pesar de que, insisto, tiene una gran trascendencia, no solo en sí para las comunidades indígenas, sino en general para Chihuahua, y hasta donde tengo entendido, pues es de las Chihuahua es de las pocas entidades que ha logrado tener una ley en este aspecto, avanzar en este sentido. Y para hablar de esto hemos invitado al licenciado Carlos Ordóñez, que es presidente de la Comisión Indígena del Consejo de Desarrollo y Participación Social, así se llama, ¿verdad? Es un organismo consultivo en materia de políticas públicas y en este caso, pues, de la Comisión Indígena. Bienvenido, Carlos. No, pues muchísimas gracias por invitarme, gracias al auditorio por recibirnos en sus pantallas. A mí me gustaría que nos dieras un marco de referencia de lo que fue este proceso legislativo, porque en otro programa que tuvimos, precisamente en vísperas de la aprobación de la reforma constitucional, pues tú nos narraste que este esfuerzo por la reforma se llevó muchos años, pasaron legislaturas y legislaturas, y hasta que logró concretarse. ¿Nos puedes hacer ese marco histórico referencial del proceso legislativo? Sí, claro que sí, sobre todo porque es una parte muy importante tanto en la historia nacional como local. Nosotros en ese programa, ¿no?, platicamos lo importante que era llegar a esta reforma constitucional en la que se modificaban pues unos cuantos artículos, 10 artículos de la Constitución, reconociendo lo importante, ¿no?, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas a poderse organizar como ellos quisieran, ¿no? Y que era un trabajo de años que se venía realizando, primero por gestiones de las propias comunidades indígenas y ya después directamente en el Congreso desde el 1993. Fíjate, 1993, estamos hablando entonces de 20 años prácticamente, sí, y que de hecho es algo importante a subrayar, ¿no? Si quisiéramos hacer una historia del movimiento indígena, es previo al levantamiento armado en Chiapas, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí el pueblo Rarámuri, Ódame, Guarijío y Pima empezaron a moverse a través de consultas públicas que empiezan a meter en el ámbito legislativo la idea y la necesidad de una ley indígena, una ley que les reconociera esa autonomía, esa capacidad que tienen los pueblos a dirigirse a sí mismos y que siempre lo habían hecho. Y que duró 20 años, ¿no?, en la discusión. Esa vez platicábamos que la reforma constitucional habíamos batallado mucho en sacarla, que nos habíamos ido directamente a las comunidades, a hablarles sobre la ley, cambiar algunos estereotipos que se tenían, de ir a preguntarles, levanten la mano si están de acuerdo. Sí, lo de la consulta previa informada, consciente, bueno. Sí, y directamente explicarles, tratar de traducir, ¿no?, en el proceso. Se logró esa vez y no nos paramos. Afortunadamente hubo voluntad política para seguir trabajando, tuvimos ganas todavía también para seguir trabajando el equipo que se dedicó a la cuestión de la ley indígena, y se trabajó una iniciativa, que la iniciativa, tanto la constitucional como la iniciativa de la ley indígena, se redactó con apoyo de la sociedad civil, con apoyo de las organizaciones que tenían experiencia en campo, con apoyo de algunos representantes. Mencióname algunas de las organizaciones porque me parece que es importante pues la mayoría destacar esto. Están aglutinadas en lo que se conoce como el Programa Interinstitucional de Atención al Indígena, ¿no?, que van desde la Coordinación Estatal de la Tarahumara, CDI, hasta organizaciones de la sociedad civil como Alianza Sierra Madre, como COSIDAC, ¿no?, que es la Alianza para los Derechos Humanos, la Fundación de la Diócesis de la Tarahumara, la Fundación Yaguno, entre otras, ¿no? La propia asociación civil a la que pertenezco, ¿no?, el Círculo de Investigaciones Filosóficas, y que estuvimos trabajando la redacción de una iniciativa
tanto de la reforma constitucional y como de la ley indígena. Y que no se paró ahí, que eso fue la cosa más importante. Las asociaciones fueron consultoras para redactar una iniciativa, porque al final de cuentas nuestro sistema todavía es un poco limitado en este gran cambio, y se necesitaba que viniera de los diputados esa iniciativa para hacer ese cambio, ¿no? Los diputados dijeron, nosotros no somos los especialistas, nosotros solo somos unos representantes del pueblo, así que les damos confianza a las organizaciones, a los asesores, para que nos digan cómo hacerlo en conjunto, e inmediatamente se presentó la iniciativa y de nuevo a campo, ¿no? A consultar libre, previa, informadamente, en un proceso que quizá, ¿no? Hay que señalar, me gusta señalar a veces los errores para que otros los vean, ¿no? Claro. Que nos faltó llegar a más personas, ¿no? Pero al menos para ser de los primeros intentos históricos que se hicieron, logramos algo importante. Las propias comunidades ya están viendo la necesidad de organizarse para recibir los procesos de consulta, ya no solo esperar a que de afuera hacia ellos los organicemos para checar y difundirla y socializar la información. Estamos hablando de un esfuerzo que además yo quisiera subrayar, es todavía más notable por una circunstancia: las características específicas en términos demográficos, orográficos, de costumbres, de cultura, de nuestras comunidades, que a diferencia de las mesoamericanas, pues no tienden a aglutinarse precisamente, ¿no? Y además habitan en espacios muy amplios y están muy dispersos como tal. Ustedes enfrentaron ese problema, supongo, al hacer la consulta directa, ¿no? En forma, ¿iban directamente a las comunidades o lo hacían cuando ellos se reunían? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Con los gobernadores indígenas? Buscamos un esquema mixto, porque este es el gran reto, ¿no? Cómo consultar y cómo iniciar una tradición que aún no existe, que es la consulta. Y inventamos de todo, ¿no? Fuimos a las comunidades con ellos primero a decirles que queríamos consultarlos. Nos entrevistábamos con los gobernadores directamente, sobre todo en las comunidades representativas, que sabemos que es el tránsito de la mayoría de los gobernadores. Ahí les pedíamos de favor que nos ayudaran a socializar la información, de decirles que íbamos a venir a platicar sobre la ley indígena. En otras, a petición de ellos, ¿no? Muchos se enteraban, escuchaban de que había una consulta y iban ya fuera a la oficina, al Congreso del Estado, o iban a las meras reuniones y nos decían, yo no estoy de acuerdo con que hayan venido aquí, vengan conmigo a mi comunidad y allá escuchen, ¿no? Y esto me da pauta para otra pregunta que me parece que para nuestros televidentes es relevante. Es muy fácil decir, pues, que se hace una consulta directa, informada, previa, para que ellos decidan el rumbo de su destino. Voy a decirlo así, un poco poético, pero en realidad así es. ¿Cuál fue la reacción de esas comunidades? Uno, sí tenían la dimensión de lo que se hablaba de una reforma constitucional. Primera pregunta. Y dentro de esto, ¿qué les gustó, qué no les gustó? ¿Cuáles fueron los planteamientos principales que en esta consulta primera, se hizo? Yo supongo que la ley reglamentaria ya fue un poco más fácil, o se allanó más el camino porque ya se había transitado previamente lo de la consulta en materia constitucional. A ver, platícanos algunas experiencias que tuviste tú en ese ámbito. Bueno, de hecho es algo importante decir, ambas consultas tuvimos los mismos problemas. Los pueblos indígenas tienen 500 años de desconfianza con nuestra cultura, que es dominante, hegemónica, discriminadora, y que al final de cuentas los pueblos indígenas son, no quisiera utilizar la palabra nobles, pero sí extremadamente respetuosos con otras culturas, y por consiguiente, aunque sabían que lo más probable es que yo les mintiera, ¿no? Había que aceptar el proceso, pero con muchas reservas. Ambos procesos de consulta, los pueblos tuvieron muchas reservas. Luego, porque eran... Vamos a una pausa y regresamos, porque no quiero cortar esta narrativa que me parece fundamental, porque retrata el cuerpo directo, muy vivamente,
cómo se dan estos procesos. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. Estamos hablando de cómo se dio el proceso legislativo de consulta para concluir primero en la reforma constitucional en materia de derechos indígenas y posteriormente en la ley reglamentaria, la ley de derechos de los pueblos indígenas. Y nos estaba explicando el licenciado Ordóñez, presidente de la Comisión Indígena, y que participó directamente, y esto lo quiero resaltar, no solo en el diseño de la norma, sino en la consulta. Y por eso le pregunté qué experiencias, o sea, y me estaba platicando que de entrada pues se enfrenta con una desconfianza de 500 años, muy legítima, muy válida y muy explicable. Sin embargo, pues se logran ir ellos planteando. Pero nos ibas a narrar en vivo algunas experiencias al respecto. Sí, no, la otra más importante, ¿no? Ya cuando logramos que nos tuvieran confianza algunos de los gobernadores o nos dieran la oportunidad, que eso es otro importante, explicar las normas. Nosotros tenemos un sistema demasiado complicado de normas, ¿no? Los propios abogados a veces es difícil entender, ¿no? Ahora que tenemos la reforma constitucional, esta idea de la Constitución como una bisagra que contiene los tratados internacionales, pero no están por encima, sino que están dentro, contenidos, que es difícil a veces tener una idea de los mismos. Con los pueblos indígenas, la idea de una norma que es superior a otra es también muy complicada, porque lo que tiene el derecho constitucional indígena, que lo hace tan práctico el momento de trabajarse en la comunidad, es que no hay una jerarquía de normas, hay una ley. Y explicarles que había una gran ley, ¿no? Que es la reforma constitucional, una ley suprema, que luego no iba a ser suficiente para aunque fuera suprema, sino que íbamos a necesitar otro. Fue gran parte también del proceso que nos complicó a veces la desconfianza, ¿no? Los pueblos indígenas decían, una ley indígena es una ley para nosotros los indígenas que dice lo que nosotros debemos de hacer, y eso es otro de los grandes problemas para explicar, ¿no? Que la ley indígena no les iba a decir a los indígenas cómo ser, sino nos iba a decir, sobre todo a los mestizos, qué hay que hacer para respetar las leyes de ellos, ¿no? Y que en el proceso y en las pláticas fue difícil construir estos espacios de diálogo, que al final lo logramos y tuvimos experiencias muy bellas, ¿no? Gratificantes, quizá no se nos hacen muy importantes porque no estamos acostumbrados. Algunas. En Norogachi, por ejemplo, nos hicieron ir 3 veces, ¿no? A escuchar a los gobernadores primero, pero luego ya la gobernadora de Norogachi, ya no los gobernadores de la región, nos pidió que fuéramos, ¿no? Y nosotros creíamos que íbamos a ir a explicar la cuestión de la ley indígena con la comunidad. Cuando llegamos ahí, estaban terminando en Nahuésare, ¿no? La plática dominical en la que la gobernadora habla con la comunidad, ven los temas, se guarda la cultura, que es la parte importante, ¿no? Lo que le llaman el sermón. Nos dice, los invité no para que nos vengan a hablar de la ley indígena, sino para que vean que yo no estoy mintiendo y que ellos están de acuerdo,
que su comunidad estaba de acuerdo. Entonces, eso fue, de hecho, fue la última reunión a la que asistimos ayer en campo y con la que cerramos esa consulta, y en la que dijimos, bueno, sabemos que nos faltaron cosas, los compañeros indígenas saben que nos faltó hacer cosas, pero nos tuvieron tolerancia, ¿no? Sabían que lo que nosotros estamos buscando no era malo, no era más que el reconocimiento legítimo de un derecho, ¿no? El tratar de ser justos. Y cuando hablas de los derechos de los pueblos indígenas, y en general de esta problemática, yo supongo que ellos también, desde su perspectiva, desde su cosmovisión del mundo y de la sociedad y de sus relaciones con otras personas, pues tienen de alguna manera, si no jerarquizado, sí identificado sus principales preocupaciones y problemas. Voy a hacer concreta una pregunta. ¿Qué les preocupaba a ellos más? Uno, su situación de marginación, su atraso económico, los fenómenos de discriminación, su no acceso a servicios, la pérdida de sus tradiciones, de su cultura. ¿Qué es lo que a ellos, en términos, porque el concepto derecho pues engloba todo eso, ¿no? Y yo creo que es difícil, como tú explicabas, si los constitucionalistas no se ponen de acuerdo, ¿verdad? De qué alcances tiene la norma constitucional, pues para ellos es mucho más difícil entender esto. ¿Qué les plantearon a ustedes ellos como preocupaciones centrales? Sí, pues cuando les hablábamos de los derechos, nosotros creíamos que lo más probable era, cuando recién empezamos, de que querían despensas, de que querían desarrollo. Luego nos dimos cuenta que la preocupación número uno es que no los dejaban vivir en paz, ¿no? Y vivir en paz... ¿Qué significa para ellos así? Es, ahora sí que en palabras llanas, que nadie los moleste, es decir, autonomía. Si no es una organización aquí, un pueblo de acá, la inseguridad, siempre hay alguien ahí que esté interrumpiendo los propios procesos de las comunidades, que no les permite mantener esa unidad y que no comprende esa unidad. Nosotros los vemos dispersos, ¿no? Y para nosotros el que una familia viva aquí y los hijos del otro lado es así como que la familia peleada, ¿no? Pero en realidad es un sistema tan unificado en su manera de ser y en su cosmovisión que cuando nosotros llegamos a querer cambiar eso en nuestras visiones de desarrollo, lo que hacemos es romper sus dinámicas, ¿no? Y lo primero que querían era autonomía, ¿no? Vivir en paz sin que nadie los molestara, que pudieran tener sus tradiciones, que no les estuviéramos criticando cosas que no entendemos, ¿no? Nos decía aquí en la propia comunidad indígena de la ciudad, en el Oasis, una de las que vivían ahí, decía, es que se la pasan criticándonos y nos dicen alcohólicos, ¿no? Sí, pero nosotros no somos alcohólicos, nosotros hacemos fiestas y nosotros le damos a nuestro Señor de beber porque a Él le gusta, ¿no? Y que es algo que a veces no logramos entender, ¿no? Sí, sí. Sí. Y que ellos saben incluso cuándo alguien es alcohólico y cuándo la visión ritual de las fiestas tiene que ver con cosas importantes, ¿no? Nosotros también tenemos una visión de fiestas en la que tenemos muchas fiestas y en esas fiestas se hacen grandes bacanales, ¿no? Sí, sí. Pachangas, bautizos y demás, y nosotros no somos alcohólicos, ¿no? Pero los indígenas cuando tienen sus tesguinadas, ellos sí ya tienen un problema de alcoholismo, ¿no? Y dice, es que dejen de juzgarnos, más bien empiecen a escucharnos, que esa es la parte fundamental, ¿no? Y esa es la otra parte de los otros derechos que descubrimos, escúchenos, ¿no? Se trata de que escuchen lo que nosotros tenemos que decir. Nosotros somos un pueblo sabio, hemos vivido aquí durante años, llegamos primero, ¿no? La traducción de indígena, para que ellos puedan entender el término indígena, porque es un término nuestro, es los que llegaron primero a esta tierra. Y como ellos llegaron primero a esta tierra, nosotros debemos de tener el mínimo respeto de escuchar. Es como llegar así lo traducen ellos, el concepto. Sí, el derecho al consentimiento es pedirles consejo, al final de cuentas, y tenerles respetos, ¿no? Revitalizar la cultura de los pueblos indígenas de aquí hacia allá es tenerle respeto a sus autoridades, ¿no? Hablarle al gobernador indígena del Oasis como el señor gobernador, mínimo como un presidente municipal. Ese tipo de respeto que debemos empezar a tener todos de aquí en adelante, aunque debimos de tenerlo desde antes. Claro, y bueno, ya nos explicaste cómo será este proceso,
¿Cómo se da la consulta? La pregunta lógica, natural, me dice, se aprueba la ley reglamentaria se promulga pues, en el julio del 2013. Tengo entendido que hay plazos, una dinámica para que entre en vigor plenamente. ¿Nos puedes hablar de esto? ¿Qué es lo que se espera? Sí, de hecho esto es algo que se consultó con las comunidades y estuvieron de acuerdo. Saben que el papel no va a cambiar las cosas, ¿no? Aunque sí va a ayudar mucho. Se estableció un periodo, por así decirlo, de gracia, para acomodar todo nuestro proceso cultural, tanto reglas operativas de los programas, los propios programas, que los diseños de las políticas públicas empiecen a pensar el proceso de consentimiento y que también empiece a pensar la cuestión del dinero, ¿no? Y el dinero no es mágico, es algo que tenemos que ser realistas, ¿no? Es un cambio enorme, ¿no? Hemos tenido cambios con otras leyes, ¿no? Y el dinero en las experiencias no fue suficiente para empezar los procesos mínimos. No tienen sustentabilidad financiera, para decirlo en términos tecnócratas. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para ver cuáles son realmente los alcances que estas modificaciones legales tienen. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En México somos muy afectos a lo que algunos llaman el fetichismo jurídico, legal o constitucional incluso. Pensamos que promulgar una ley pues es suficiente para hacer frente a una situación, incluso es muy frecuente y lo vemos cotidianamente. Pasa algo en una comunidad, en la sociedad, y lo primero que se demanda, pues que se haga una ley inmediatamente para corregir ese problema. Como si la norma en sí misma, ese es el fetichismo, ¿verdad? Ese culto a la norma, a la ley, sirviera para resolver. Tú nos dices que esto fue consultado con los indígenas, se les explicó que el papel por sí mismo, la promulgación por sí misma, no iba a cambiar de la noche a la mañana las cosas. Y mencionaste 3 ejes que me gustaría que desglosáramos. Uno, lo que tiene que ver, pues lo que yo llamaría una reingeniería de toda la administración pública, porque esta ley es transversal, es decir, no se trata de un solo eje, sino que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, con todos los ámbitos de la gestión pública. ¿Ya hay qué percibes tú como presidente de la comisión? ¿Ya hay interés, por ejemplo, ya empezó cuando menos a revisarse esto, a entenderse, que ahora antes de decir, pues yo voy y hago un aeropuerto en tal parte, van a tener que ir previamente a hacer una consulta, ya lo entendieron? Sí. ¿O están en ese proceso? ¿O cómo está? A ver. Pues sería muy difícil y aventurado saberlo en todos los ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito social, ¿no?, que es el primer punto en el que arranca la ley, ya se entendió, ¿no? Tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la Coordinación Estatal en el Tarahumara, se está trabajando en la materia, se están haciendo experimentos en la materia, que también eso es algo que decir. Claro. No hay una forma de hacer una consulta libre, previa e informada. Los propios lineamientos internacionales no dicen cómo, dicen que debe ser libre, previa e informada. Nada más. Ya está ahí. Pero ¿cómo hacerlo en un territorio disperso, accidentado como el nuestro? No hay algo que nos pueda decir una receta. Y eso es algo que se va a tener que ir desarrollando poco a poco. Sabemos que la Coordinación Estatal de la Tarahumara está haciendo lo suyo en lo que tiene que ver con la coordinación,
en su cambio, porque tienen que cambiar su manera de regirse al interior, la cuestión reglamentaria. La Secretaría de Desarrollo Social también está modificando las cuestiones, está pensando y evaluando la manera de ir haciendo poco a poco las consultas, ¿no? Gran parte que la Comisión de Indígenas se esté dedicando a darle seguimiento a ello, claro, responde a que hay alguien ahí que necesita que le estemos haciendo ahora sí que el espejo para ir monitoreando cómo se va trabajando. El Congreso del Estado no ha descansado en la materia. Acaban de empezar la legislatura y bueno, lo indígena no es tan mediático como lo mencionaba, pero ya llevan varios acuerdos en ese trabajo. Se contrató por primera vez a una traductora, ¿no? La diputada de la comisión, la diputada Mayra Díaz, contrató una traductora, una de las tantas variables, porque el cambio de perspectiva a la visión multilingüista va a tardar un rato, pero se están dando ya los primeros pasos, ¿no? La Universidad Autónoma de Chihuahua está trabajando en ello, las organizaciones de la sociedad civil, las que están involucradas directamente, cambiaron la visión a ser incluso activistas de la propia norma, incluso los que eran detractores de la misma, ¿no? O sea, se han dado cuenta que, bueno, no estuvo como quisiéramos, pero al menos es el primer gran avance de muchos que vienen, ¿no? Eso es en lo que hay. Y seguirá una reingeniería social, ¿no? Al final de cuentas, la sociedad, la ley, a mí me gusta siempre marcar, esta ley no es una ley para la administración pública, es una ley para los ciudadanos, que nos obliga a todos, ¿sí? Estemos donde estemos, a respetar a los pueblos indígenas, ¿no? Y que, bueno, la administración pública es la obligada número uno de esta sociedad, porque al final de cuentas es la que representa lo que los ciudadanos quieren, pero al final todos nosotros somos los que debemos estar leyendo la ley y decir, mira, la autonomía de los pueblos indígenas significa que ellos tienen derecho a vivir como han vivido toda su vida, ¿no? Y esto que estás señalando, pues deriva en dos grandes retos. Por un lado, el que, aunque como tú bien lo dices, no se trata de una ley para el gobierno, el Estado, y me refiero a todo lo que por Estado se entiende, sí tiene de alguna manera la obligación, el deber de que esto se traduzca en políticas públicas que beneficien y que, voy a decirlo así, permitan concretizar esta norma. Por el otro lado, implica un cambio cultural profundo, radical, en esa concepción, yo digo, o esa mentalidad colonizadora de la que muchos todavía no nos desprendemos a pesar de 500 años y que lo seguimos viendo en otro contexto, y si no como seres inferiores, sí marginales que no nos preocupan, porque creo que eso es un asunto que explica mucho en México en particular, el fenómeno de la discriminación, que es un fenómeno acusado en nuestra sociedad, aunque no se publicite tanto. Y el tercer aspecto, que me parece también, el de cómo, más allá del derecho, del reconocimiento de los derechos humanos que ya están plasmados en la Constitución, los derechos particulares, desde el punto de vista económico, social, cultural, de los indígenas. ¿Cómo desarrollar esto? Porque en la reunión, yo estuve en una reunión que tú presidiste de la Comisión Indígena, y sí, hay muchas organizaciones, las instituciones educativas, que están haciendo esfuerzos, por ejemplo, por abrir su matrícula a estudiantes indígenas, por conseguir becas, por conseguirles albergues. Todas estas acciones, programas, son efectivamente afirmativos y van en un sentido positivo, pero no son suficientes como para decir, ya con esto garantizamos, uno, su autonomía, dos, su cultura, tres, su autodeterminación para producir y organizarse y tener la estructura de mando política que quieran. Son cosas complicadas. ¿Tú cómo visualizas que van a converger en lo próximo, cuando entre ya en vigor? Porque tú me comentabas que son 280 y tantos días naturales para que ya empiece a entrar en vigor esta ley, que ya está por cumplirse entonces. Y dos, el asunto presupuestal, que si no tienes sustentabilidad financiera, porque esto implica una reingeniería a fondo,
¿qué va a pasar? Sí, bueno, hay que tratar de ser optimistas en esta cuestión del cambio, pero también realistas en un punto. Los derechos indígenas son derechos culturales, económicos, sociales y culturales, y un principio de estos derechos, que es desde los tratados internacionales, es su progresividad. Y lo que quiere decir es que tenemos paulatinamente, ¿sí? Y trabajar sin desesperarnos, ¿no? El empezar a hacer avances, aunque sean mínimos, sin necesidad de grandes proyectos presupuestales, ¿no? Que eso se puede, que lo que se requiere es a veces imaginación, ¿no? Trabajando con una compañera traductora, a veces entro yo en mi propia conciencia de por qué nunca se nos ocurrió en 500 años empezar a escribir nuestros nombres en 2 idiomas, ¿no? ¿Por qué? O sea, esta visión de la cultura, y se requiere mucho dinero, en realidad no. O sea, se requiere tener amigos, se requiere aceptar al otro y decirle, ven, ayúdame, ¿sí? Te acepto como parte de la cultura y empecemos a trabajar, ¿no? Que este es el trabajo que tiene que ser social en todos. La otra es que también debemos de que no se nos debe de olvidar que los pueblos indígenas tienen todo su derecho a no confiar en nosotros hasta ver cambios reales, ¿no? Y que esto nos lleva como funcionarios, como miembros de organizaciones, a ser más responsables aún con el acuerdo que se acaba de firmar, que es una traducción importante que debemos de tener en mente. Artículo, ¿sí? Para la ley de ellos, como ellos lo entienden, es un acuerdo, ¿no? Cada uno de los 36 artículos de la ley fueron 36 acuerdos que la sociedad en general hizo para que los pueblos indígenas pudieran cambiar la visión que se tiene, ¿no? Y eso quiere decir que acordamos de los importantes, dejarlos vivir como ellos son, en su cultura. Si ellos quieren cambiar, que cambien, ¿sí? Si ellos no quieren cambiar, que no cambien, ¿sí? Pero que respeten, así como nosotros, que los escuchemos, que yo no puedo llegar a la sierra y decir, ahora las cosas se hacen así, porque no conozco, ¿no? Típico de que uno quiere viajar a la sierra y se le olvida que el barranco hay que llevar traje de baño, ¿verdad? Y bloqueador solar y no chamarras, y ahí uno anda con chamarras aguantándose el calor en Urique, ¿no? O en la sierra creyendo que puede ir un viaje de esos de fast track en un 2x3 en media hora porque ando de paseo aquí por Chihuahua y quiero conocer, ¿no? Que son cosas imposibles y que debemos de tener en consideración, ¿no? Y el último y más importante, que acordamos que esto era de aquí en adelante y que no nos íbamos a echar para atrás, ¿no? Que no hay vuelta de hoja. Vamos a una pausa y regresamos con usted. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En el segmento anterior, el licenciado Ordóñez nos explicó más o menos los tiempos y alcances que esta reforma pues tiene. Y yo decía que, y creo que tocó un punto medular, y creo que es el eje para un cambio de paradigmas en términos de concepción y culturales. El plantear que no se trata
de que con esta ley los vamos a sumar a nuestra concepción del desarrollo, a nuestra concepción de lo que debe ser la vida, a decirles cómo deben producir sus alimentos. Es decir, por el contrario, se trata no solo de escuchar y de entender cómo viven, sino crear los escenarios sociales para aquellos adecuados, para que ellos puedan reproducir ese modo de vida, ¿no? De eso se trata, finalmente. Sí, de hecho, de incluir las culturas dentro de nuestra propia vida, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados ya a tener muchas culturas encima, ¿no? Somos grecorromanos, hispanos, náhuatl, y ahora tenemos que agregarle otra cultura más, que quién sabe por qué la olvidamos, que no debe haber sido, ¿no? Que sería la rarámuri, la ódame, la guarijó, la pima, y otra importante que tiene esta ley, y cualquier otro pueblo indígena del país que esté en nuestro estado, ¿no? Que eso es fundamental, porque yo creo que es importante que nuestros televidentes, y te quiero pedir datos, entiendan que cuando hablamos de los pueblos indígenas no nos estamos refiriendo solo a los que habitan un territorio y que son originarios de aquí de Chihuahua, sino también de los que han emigrado, que ya conforman colonias muy importantes, ¿no? Y mantienen también sus tradiciones, sus costumbres. También con ellos se hizo la consulta, también con ellos se abordó este tema. Sí, gran parte del desconocimiento, ¿no? Es que no sabíamos dónde estaban la mayoría, pero logramos tener acercamiento con los ñañús o otomís, que están aquí en la ciudad de Chihuahua, que es otra cosa importante, con los mazahuas, los otziles y los huicholes en Ciudad Juárez, ¿no? Que son una comunidad incluso más grande en la frontera norte que los propios rarámuri, ¿no? Sí, porque los rarámuri estamos hablando que 70,000 aproximadamente, 80,000, ya según los últimos censos eso era, ¿no? Sí, que es otra cosa importante de los censos que hay que modificar. Los censos se están perdiendo las raíces lingüísticas, desafortunadamente, pero afortunadamente, si hay que ver de los dos males el menor, las tradiciones, a pesar de que se pierde la lengua y la cosmovisión, no. O sea, hay gente que hablará el español, el castilla, pero mantiene su tradición y su cosmovisión indígena, ¿no? Y que eso es algo que debemos de respetar y entender, ¿no? Poco a poco. Que la persona que no habla su lengua no quiere decir es que ya renunció a ser indígena, sino que el español, que es dominante, que tiene visiones más prácticas para la vida con los mestizos, que nosotros no sabemos ni decir hola, ¿no? Cuando vemos a un indígena le decimos hola o en inglés, ¿no? Hasta entre nosotros nos decimos hi en lugar de cuira, ¿no? Entender que ellos también son víctimas o parte de estos procesos lingüísticos y culturales y que no por ello pierden su cultura, ¿no? Que yo diga una que otra palabra en inglés porque estoy cerca de la frontera con los Estados Unidos, no quiere decir que deje de ser mexicano y que ya no tenga mi cultura, ¿no? Claro. Y en este contexto, cabe otra pregunta que me interesa a mí mucho. ¿Cuál es ahora lo voy a voltear un poco. Ya más o menos explicamos nuestros errores, nuestros históricos, en cuanto a la conceptualización que tenemos de esas culturas. Tú percibiste del otro lado, ellos también tienen ¿qué conceptualización tienen ellos, voy a decirlo así, de la cultura occidental, de nuestra forma de vida, así como nosotros decimos que son alcohólicos? ¿Ellos qué dicen de esta cultura? Bueno, nosotros somos como aquellos vecinos incómodos que se meten hasta la cocina y siempre están moviendo las cosas, ¿no? Abusones de entrada. Sí, y que es una visión incluso de nosotros mismos, que es un estereotipo del tipo que nos cae mal dentro de nuestra propia visión cultural. Y nosotros tenemos mucho eso. A mí me pasó, ¿no? Estando en las propias comunidades indígenas, tratando de consultar a los pueblos y que nos interrumpieran, ¿no? Y nos dijeran, no, es que ellos no saben, ¿no? Ellos lo que necesitan es esto, ¿no? Y que al final de cuentas nos pasa en todo, ¿no? Sí, claro. Hasta nuestro desarrollo cultural, platicando, en mi ámbito profesional, de repente estoy dando clases y llega alguien que acaba de llegar, me interrumpe y me dice, no, eso no es esto otro, ¿no?
y sin saber, sin conocer, sin preguntar, sin decir con permiso, sin levantar la mano, ¿no? Y esta misma visión la tienen ellos y nos ven sobre todo como niños, ¿no? Yo me fijé mucho que gran parte de la tolerancia que nos tuvieran es que logramos nosotros entender que éramos esos niños que se dieron cuenta que tenían familiares mayores a los cuales había que respetar y escuchar, ¿no? Y esa es la visión que tienen de nosotros como cultura. Y obviamente que un niño que está manejando un camión es alguien, hay que tenerle muchas reservas y mucha precaución si se quiere uno subir a ese claro. Viaje, ¿no? Y en cierta manera así es como nos ven, ¿no? A veces con cierta condescendencia. Y en términos de, voy a poner dos ámbitos que creo que son muy importantes porque son uno de los problemas sociales más acusados. Uno, es muy difícil hacer compatible sus usos y costumbres, voy a decirlo así, y sus normas, en materia de justicia, de sanción que ellos tienen, con la que nosotros tenemos, o en general la sociedad tiene. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la justicia como sinónimo de castigo. Casi es eso. Y entre más alta sea la pena, más rigurosa, se dice, ahora sí se hizo justicia. Y por lo que yo sé, y he investigado con algunos de ellos, que su concepto de justicia es reparar el daño causado al individuo y a la comunidad. Y por eso, incluso, a veces las sanciones son, pues si tú mataste al esposo de la mujer esta, ahora tú vas a ir a trabajar sus tierras para que sobreviva. Así es. Sí, de hecho, se combinan ambos, ¿no? También hay unas sanciones que son, en nuestra visión, violadores de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo penas infamantes, golpes o vergüenza pública, destierro, ¿no? Que nosotros ya hace años proscritas sí. Pero en otras también nuestra cultura está volviendo esta idea de la reparación del daño, ¿no? Que al final de cuentas es la mayor de todas las justicias, ¿no? No es difícil conciliar ambos, sobre todo porque el ámbito en el que se lleva la justicia es distinto, que es una cosa importante. Cuando nosotros hablamos del ámbito de la justicia, de los grandes jueces, estamos hablando de centros sobre todo urbanos, ¿no? Donde la justicia tiene una dinámica diferente, ¿no? En un pueblo, que es un lugar alejado, sobre todo incluso nosotros lo hemos visto, del propio trabajo de las propias organizaciones, donde el Estado está, pero más en forma ideal que real, ¿sí? Donde se prioriza sobre todo la ayuda de la comunidad, ¿no? Es decir, si se castigara a esa persona metiéndola a la cárcel, sacándola de la comunidad, es una persona menos en la comunidad. No es una persona que actuó mal, sí, pero sigue siendo un soporte de la comunidad a pesar de su forma, de su actuación, ¿no? El asesinato es distinto también, que son los delitos más graves, ¿no? Un asesinato por que alguien me hace un embrujo, lo menciona mucho un compañero de las organizaciones de la sociedad civil, o que asesina a alguien en una desguinada es muy diferente a un asesinato premeditado porque me cayó mal o lo quería robar, etcétera, ¿no? Incluso el móvil de los propios delitos cambia, ¿no? Y que la justicia debe de ser sabia en ese sentido, ¿no? Al final de cuentas, la jurisprudencia significa, su raíz etimológica es dar justicia prudentemente, ¿no? Y que nuestra sociedad está redescubriendo en estos cambios, ¿no? Lo difícil es más bien acabar con ciertos egos, ¿no? Culturales y profesionales de que el gobernador, ¿no? Que algunos todavía les dicen gobernadorcillos, ¿no? Que va a decirle a un juez, magistrado, doctorado en Derecho, sobre cómo se imparte justicia, ¿no? Es que ahí es donde está el problema. Vamos a una pausa y regresamos al segmento final de conclusiones. Y creo que hay muchas que se derivan de esta interesantísima conversación con el licenciado Carlos Orduña. Con el Videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Videobús sí nos conviene. ¡Uh!
Gracias por acompañarnos en toda esta entrevista. Llegamos al segmento final. Yo le llamo de resumen o de conclusiones o de reflexiones finales. Para efectos prácticos es lo mismo. Y lo quiero poner en este contexto de reflexión. Finalmente, pues incluso en la Constitución está establecido que México es una nación pluricultural, plurilingüística. Tenemos 50 y tantas etnias, son 50 y tantas, pues ya perdieron 57, algo así, según, sí, ¿verdad? Etnias. Y sin embargo, esto está, yo insisto, ahí está muy bonito en el papel. Está muy bien, además, es reconocido hasta por otras naciones que esta apertura, esta visión. En términos prácticos, estamos muy distantes de ser eso, de ser esa sociedad. Y en esta perspectiva, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los ejes para que esto que está en la norma se hiciera realidad? En tu opinión, tú eres filósofo, eres jurista, has trabajado directamente y creo que tienes además la sensibilidad para detectar. ¿En dónde enfocarías tú el esfuerzo social? Y me refiero a todos, ¿verdad? Para que esa norma se convirtiera en una realidad y efectivamente México fuera eso, hubiera respeto a nuestra diversidad étnica, nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad de creencias, de costumbres, de formas de organizarnos. ¿Cuáles serían por el camino? Bueno, pues el primer camino, como diría, hablando de filosofía, ¿no? Aristóteles, los gobernantes deben de ser el ejemplo primordial de ello, ¿no? Y aquí es todos los servidores públicos y extendiéndolo, ¿no?, a organizaciones de la sociedad civil que al final de cuentas son representantes de algo que la sociedad tiene en mente, deben de respetar la ley y deben de promover la ley, ¿no? Y no es promover exactamente la ley de derechos de los pueblos indígenas, sino es la intención de fondo, el respeto a los pueblos, ¿no? Las organizaciones que hacen campañas altruistas, las instituciones públicas que hacen campañas altruistas, cambiar la visión de la campaña, ¿no? Claro. Ya no solo es a llevarles comida, sí la necesitan y ellos saben que la necesitan, pero quizá preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? Ya es una forma de consulta, sí, directa. Y que deberíamos de repensarlo, ¿no? Les donamos muchos alimentos, algo rápido, ¿no? Les donamos maíz, pero no nos van a aceptar el maíz por una cuestión importante. Esa maíz no tiene alma, ¿no? Y eso es una cuestión fundamental en la visión de la cultura de los pueblos indígenas. Hay que pensarle y preguntarles, yo te quiero ayudar con maíz porque la cosecha salió mal y es parte de la idea de dar a mí porque me sobra, que es parte de la condición indígena, de la caridad, de la córima. ¿Cómo le hacemos para que lo que yo te entregue sea algo valioso? Y ya no en el sentido monetario económico, sino mercantil, sino espiritual, ¿no? Que eso es algo fundamental de los pueblos indígenas, ¿sí? Luego, que los gobernantes, que cada uno de los que están en los puntos de decisión, sepan que al menos en la parte de escuchar a los pueblos indígenas vale la pena detenerse. Y esto es algo que afortunadamente lo hemos visto con esta administración y esperemos que se mantenga. Al menos se ha sido muy tolerante en respetar en algunos puntos, incluso reconocer en otros, ¿no? La cuestión indígena de la consulta no se obtuvo no solo por la ley. No, claro. Hay que recordar que se ganó un amparo que le recordaba, por ejemplo, el proyecto Barrancas, que es un proyecto monetario enorme, que había que detenerse un poco porque había que consultar a alguien, a una comunidad que no era parte del proyecto, pero que era vecino, y que tenía todo el derecho histórico de ser escuchado, ¿no? Y que ese sería el eje. Y la otra, ¿no? Ya como ciudadanos, leer la ley, pero leerla con un objetivo fundamental. Las leyes no son lo que van a cambiar, ¿no? Este fetichismo, sino son la aspiración de lo que nosotros queremos. Y eso es algo que a veces no entendemos bien de la ley, ¿no? Todas las leyes son lo que yo quiero de país, porque cuando se escribieron no eran eso. Lo sabemos, en 1917 nuestra Constitución Nacional no se parecía en nada a lo que la Constitución estaba estableciendo. Cada vez que pasan los años nos acercamos un poco a esa visión inicial, ¿no? Lo mismo va a pasar con la ley indígena. Ahorita somos una visión
uniétnica, una nación uninacional, ¿no? Que poco a poco sabe que debe de entender que hay otras naciones dentro de su nación y que esas naciones es lo que hacen el Estado mexicano, ¿no? Y que esos serían los ejes reflexivos a hacer, y los otros hay lineamientos en la ley que nos dicen cómo hacer las cosas, y si no, bueno, ahí está internet, estamos nosotros a través de la Comisión de Indígenas, que es otro del papel que ha jugado la comisión. En la comisión estamos para hacer recomendaciones, pero hemos cambiado la visión de las recomendaciones. No recomendamos, más bien nos ofrecemos ayudar, ¿no? Esto es algo nuevo, y que si necesitan una luz sobre cómo hacer una consulta o cómo se piensa el desarrollo, tengan toda la confianza de acercarse, ¿no? Somos organizaciones de la sociedad civil los que estamos ahí, también instituciones públicas, que lo que queremos es que la ley se cumpla, ¿no? Y fíjate que en este contexto, pues yo lo resumiría en una palabra. El reto ahí es socializar, que permea la sociedad, a todos los estratos, en todos los ámbitos sociales, esta idea, esta concepción de que finalmente se trata de replantearse un proyecto de sociedad, un proyecto de nación, un proyecto de convivencia, más que un proyecto de norma nada más, ¿no? Porque es todo esto, de eso se deriva ahí. Y la pregunta sería, ¿cómo hacerle para que en términos para socializar esto? Uno de los instrumentos fundamentales es pues la difusión, es la comunicación, es la información, porque entonces pues ahí está la ley, consúltela, pero yo creo que no es suficiente, ¿no? Yo creo que para que realmente esa información sea socializada, pues se requiere algo más. ¿Qué ha pensado la Comisión Indígena al respecto? Bueno, estamos diseñando cursos de capacitación y sensibilización, tanto en derechos, pero como en cultura, que es otra importante. Les puedo decir el derecho a la autonomía, pero si no sabemos a qué culturas les vamos a dar autonomía, de nada sirve, ¿no? Dar un derecho en la oscuridad, ¿no? Estamos pensando también una campaña de promoción de la ley, de los derechos, una campaña de comunicación social en toda la extensión de la palabra, a través del gobierno del Estado y de las instituciones que participan en la asociación, y visitas, ¿no? Nosotros, esta parte de estamos abiertos es, háblennos para ir con ustedes, ¿no? Y que sepan que la comisión, ¿no? Aunque los menos participativos son los compañeros indígenas, tiene presencia de gobernadores indígenas, ¿no? De hecho, nada más en la última reunión que tuvimos, se nos hizo la presentación de la nueva gobernadora indígena del municipio de Huachochi, que es la que entra a ocupar el puesto, ¿no? En este cambio de representación elegido por las propias comunidades dentro de la Comisión de Indígenas de la propia, del propio Consejo de Desarrollo Social, ¿no? Y que esto pues es extraordinario. Carlos, yo te agradezco mucho esta conversación, a usted su atención, y lo espero el próximo programa de A Fondo, porque recuerde usted, insisto, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.